Hola, buenas tardes, mi bella gente. Eh, un saludo, aquí estamos este día feriado con preparando iniciar esta hermosa charla y haciendo una pequeña protección porque está un poquito complicada la señal de internet. Pero esto también se debe a que la Madre Tierra ha estado brindándonos agüita. Entonces las comunicaciones se ponen un poquito interrumpidas, pero aquí estamos. Hola señora Huguet, hola señora Rosy. Así que aquí estamos limpiando, purificando un poquito, porque hoy día se viene una charla muy linda, muy interesante. Hola señora Ana Teresa, y muy bonita en particular. Esta charla es muy especial. Hola señora María Eugenia. Hola Paola. Ya, creo que somos 5 y como siempre decimos, a las 5 empezamos, cuando ya haya 5 personitas. Bueno, como les decía al principio del video, estábamos protegiendo un poquito porque han estado un poco raras las señales de internet, pero ya estamos muy protegidos, muy bendecidos. Espero que este hermoso día de lluvia, feriado, con nostalgias sureños, hayan disfrutado, hayan purificado, limpiado las penitas del corazón, porque la agüita también es muy bendecida y ayuda mucho a limpiar nuestras aguas, nuestras emociones. Y bueno, hoy día nos reúne y nos convoca una charla muy especial en particular. Es la historia de María, la Madre de Jesús, diosa, arcangelina y una persona muy importante en la historia del Maestro Jesús, en la historia de todos nosotros, sus hijos, de alguna manera, porque nos convoca a entrar también a un tema misterioso, desconocido para muchos, porque de la Virgen María no se habla mucho. Tiene pequeños pasajes en la historia plasmada en las sagradas escrituras eclesiásticas religiosas hasta el día de hoy. Entonces vamos a hablar de esta gran mujer. Bueno, para comenzar les quiero decir que la Virgen María es lo que se llama una encarnada que fue bendecida antes, incluso antes que naciese Jesús, es decir, antes que se gestara Jesús en su vientre. Ella ya venía con la energía santificada, ya venía con la bendición de la divinidad, pues su madre no podía tener hijos y prácticamente la fe que reunía tanto ella, su madre, como su padre, hicieron lo que se les denomina milagro, ¿ya? Y esto gestó que la Virgen María viniese bendecida, rodeada de energía muy bendecida, muy esperada, de una compasión que fue desarrollando y que fue heredado por el linaje que la regozó por su madre, ¿ya? En este punto, la Virgen María, que en cierta forma, si se le da el nombre o la etiqueta de Virgen María, porque prácticamente a todas las Marías de la época, este nombre prácticamente era como un apodo. Ya estaba María Magdalena, María Jacobé, María Salomé y la Virgen María. Pero todas las Marías, en cierta forma, se les daba ese apodo, ese nombre, para poder identificarlas como mujeres jóvenes sin compromiso. Y que prácticamente en el momento de que fueran comprometidas, ya pasaban a dejar de ser vírgenes.
pero para no cometer errores con tantas Marías, prácticamente se le denominó Virgen María, ¿ya? Porque había muchas Marías vírgenes en esa época. Bueno, prácticamente, como les decía al principio del video, María llegó a una familia que venía bendecida por el amor, por la comunidad, por la felicidad, por el compartir, por la compasión. Y también estuvo muy conectada con la naturaleza desde el principio, ¿ya? Porque también seguía la atracción, el estudio de los esenios, es decir, como ya habíamos hablado en charlas anteriores, los esenios, al igual que los cátaros, que son el linaje que dejó María Magdalena, los esenios venían mucho antes y trabajaban todo lo que era la preparación para la llegada de Jesús. Ya al estar Juan el Bautista y al haber tantas personas bendecidas, iluminadas, que iban a preparar y que iban a tener contenida a toda esta comunidad de seres maravillosos que iban a despertar la conciencia, como era Juan, María Magdalena, Jesús, los apóstoles y muchos más que se fueron incorporando después, María ya venía con un sentimiento de comunidad, de compartir, de la compasión, el contacto con los animales. Tenía la capacidad también de sentir el dolor del otro, venía con esa sensibilidad. Y María también se educó, como dije anteriormente en otra charla, al igual que María Magdalena, también pasó por los estudios de la diosa Isis, ¿ya? También se formó en la escuela del del misterio, de lo místico, perdón. Soy un poco complicada con las palabras. El misticismo, ahí está, el misticismo. Ella también tuvo estudios, ella también sentía cosas de alguna manera, pero dentro de la época a María también se le enseñó que tenía que haber un respeto por su pareja, por la persona que la iba a ayudar y a ser su compañera de vida para la formación de sus futuros hijos, como fue el caso de José. Y bueno, como les decía, María desde muy pequeña también tenía contacto con la naturaleza, le gustaba mucho contemplar todo, era una mujer muy observadora, muy sensible, que al igual de alguna manera que María Magdalena, pero desde el otro punto, más de la parte compasiva, más de la parte de la suavidad, trataba de entender las emociones del ser humano, la justicia en base a la armonización y a la compasión. No era una persona que iba al choque, ya que no era una revolucionaria de generar ruido, de enfrentar, a menos que ella sienta en el transcurso de la historia de su vida que tenía que hacerlo. Pero ella tuvo una formación de mucha contemplación con la naturaleza, con los animales, con el amor propio a la mujer, con el amor propio hacia el hombre. De alguna manera, sus padres también, al pertenecer a la comunidad escénica, tenían también esa chispa de que si somos pobres, de alguna manera, porque ellos nunca se consideraban pobres, se consideraban ricos y bendecidos ante lo que la divinidad les otorgaba en la vida, en el día a día, porque habían menos afortunados, ¿ya? Ella consideraba que todo lo que ella tenía lo podía compartir, ¿ya? Y lo hacía de una manera tan sumisa, tan sublime, que su amor era un amor eterno de madre desde el momento en que ella se empieza a formar. El amor a la naturaleza, el amor a los animales, el amor a los hermanos, a sus hermanas, a su padre, a su madre. Y por esta formación de amor también generaba un entendimiento de que había ciertas reglas que habían que respetarse de acuerdo a la época, pero también sentía que habían reglas que podían transformarse
no consideraba un rompimiento, sino una transformación, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, en su viaje de la vida, antes que incluso conociese a José, ella ya venía teniendo una preparación del sentimiento, de la empatía, del amor incondicional, del amor con la suavidad del alma. Ella sentía que había mucha frustración en la gente, mucha rabia en la gente por el desequilibrio que había para la época. Entonces, de alguna manera, ella sentía que preparar su corazón, que templar su corazón, de alguna manera iba a ser la ayuda para la gran misión que iba a tener en la tierra, ¿ya? Esto fue mucho antes de conocer a José. Ella se formaba con los cristales, le encantaban las rocas, los cristales, la piedra, le gustaba trabajar la artesanía, amasar, preparar, ocupaba mucho sus manos y eso hacía que en cierta forma todo lo que ella hacía con sus manos inyectaba de energía de amor que venía desde su corazón, de su esencia, a todo lo que servía y bendecía tanto en la mesa junto a sus padres, junto a la gente a la cual ella iba a ayudar. Ella era una madre eterna, incluso antes de saber que iba a ser la madre del Hijo de Dios. Por lo tanto, ella sentía esa necesidad de ser madre de todo el que necesitaba ese cariño, ese apapacho, ¿ya? Defendiendo lo indefendible, como decían algunos apóstoles, ya que María era una defensora de lo imposible. Pero ella, en cierta forma, siempre entendió que era su naturaleza calmar las aguas con la palabra, con la suavidad, con un abrazo, con una mirada. Ella siempre sentía que las personas hablaban más allá de lo que verbalizaban y que ella entendía ese dolor, ese mensaje que no podían decir, y ella les respondía al alma de las personas, ¿ya? Todo esto fue, como les digo, mucho antes de que conociese a José. Porque, en cierta forma, la historia ha plasmado el encuentro de José con María un poco desvirtuado. ¿Por qué? Es verdad, María era joven, no era una mujer adulta, no tenía 20 años, ¿ya? Pero para la época, tanto la mujer se transformaba en adulta cuando ya pasaba los 12, 13 años, más o menos, ¿ya? Entonces, en cierta forma, como tenían una preparación desde tan pequeñita en su rol de mujer, prácticamente a esa edad tenían que ya buscar marido en esa época y en esos tiempos, ¿ya? En ese tipo de comunidades donde vivían, ¿ya? Y también para proteger a las mujeres, porque cuando las mujeres eran muy jovencitas en esa época, el rey, el emperador, la persona que estuviese a cargo, si consideraba que una mujer joven de por lo menos de 12 a 14 años era muy bella y era virgen, la quería para él. Y en cierta forma también la denigraba para que nadie pusiese después de esposarla y la hacía sus esclavas. Entonces, de alguna manera, el padre de María consideraba que María, al tener ya 13 años, ya tenía que entrar a buscar marido, porque había que protegerla, había que proteger esa riqueza, ese tesoro sagrado que la divinidad les había otorgado. Y María era tan sensible que en cierta forma no resistiría todo el daño o el movimiento emocional que generaría si el emperador o cualquier persona que no estuviese cuidándola pudiese generar un daño irreparable. Entonces, desde ese punto de vista, no fue tan trágico el encuentro con José. José era un rabino, por decirlo de alguna manera, un sacerdote de la iglesia o de la comunidad donde pertenecían los padres de María,
y prácticamente María había llegado a un punto en que necesitaba un tutor, alguien que la cuidara para poder estar protegida al acecho de cuando los soldados romanos vinieran por las mujeres, ¿ya? Y María tenía una belleza que la identificaba en particular porque tenía facciones muy delicadas, ¿ya? Y por el amor que expresaba por todos sus poros compasivo de madre, atraía mucho al género masculino, ¿ya? Y bueno, el encuentro con José fue que prácticamente José pasó a ser su tutor, su guardián. José al principio estaba un poquito complicado, porque él sí era mayor, no tenía 14 años. Digamos que para la época José tenía unos 22 y ella iba a cumplir 14. Entonces, por lo tanto, sí, era una persona mayor, una persona respetada dentro de la comunidad religiosa, por decirlo de alguna manera. Y se sentía atraído por María, bien digo, pero consideraba que era muy, muy mayor para ella, ¿ya? Como para que lo eligieran como su tutor, escolta, guardián de María. Pero María, en cierta forma, le empezó a atraer José, porque José era una persona muy noble, una persona muy respetada, también muy compasivo y muy flexible para la época machista, patriarcada que había, ¿ya? En el sentido de que confiaba mucho en cómo era María, en su sabiduría, porque para tener apenas 13 años, María estaba bastante sumergida en lo que era la compasión, en lo que era el servicio, en lo que era la mujer como aporte de compañero al hombre. Y José le dio ese equilibrio y esa oportunidad también de generar ese impacto. Es decir, José nunca opacó a María, ni María opacó a José. Ambos, en cierta forma, hicieron el equilibrio y el balance perfecto para poder traer al mundo, de alguna manera, al Hijo de Dios, ¿ya? De la divinidad, como a todos nosotros. ¿Ya? Pero fue un proceso difícil para José el sentirse noble y merecedor de María, porque para sus ojos era una niña, pero tenía un alma vieja, como le llamamos nosotros. María tenía un alma vieja, tenía mucha sabiduría, tenía mucho avance. De hecho, con José hablaba mucho de las escrituras, de las sagradas escrituras, de lo que estaba plasmado, escrito, y lo que ella sentía que era, en base a todos sus estudios también en el misticismo, ¿ya? Y eso impresionó mucho a José al pasar del tiempo. Y María fue viendo a este hombre mayor ya no como un padre ni como un tutor, sino como un hombre que llenaba su alma, que llenaba su corazón, ¿ya? Y era lo mejorcito también que había, por decirlo de alguna manera, dentro del grupo, ¿ya? Y José tenía la particularidad de que trabajaba con la tierra, con la madera, con la nobleza, con el respeto, y era un testigo presencial de muchas cosas donde a José le pedían que en cierta forma él tuviera la última palabra. Y antes de dar una última palabra de algo que le pidiesen atención a José, José miraba a María y miraba a las mujeres, porque en esa época una mujer que sufría adulterio o cualquier cosa que hiciese la mujer que rompiera paradigmas o reglas impuestas por el patriarcado, era tema de lapidarte, de tirarte piedras, ¿ya? O de marcarte de por vida, tenías que irte, ¿ya?
Y José consideraba que eso no era justo. Entonces, dentro de su rol y con las cosas que conversaban junto a María, cuando todavía no era su mujer, solamente era su tutor, empezó a abrir los ojos del gran aporte que María podía hacer para generar un cambio en la mentalidad masculina de la época, y que José podía ser el puente para ayudar a que las mujeres también de alguna manera tuviesen una segunda oportunidad, porque María consideraba que no estaba bien tratar a la mujer como se trataba. ¿Ya? Bueno, todo esto fue enamorando a María de alguna manera, y María, cuando llegó el momento de elegir, porque ya estaba en la edad en que ya no necesitaba un tutor, por lo tanto ya estaba protegida y estaba con la libre elección de poder elegir una pareja, considera que José es un gran guardián, que puede ser un gran padre, que puede ser un gran compañero, para poder seguir ella en su misión. Bueno, después de esto, en este proceso en que María considera a José elegirlo como su compañero, es cuando se le presenta y le dicen a María que va a ser mamá, que va a ser la madre del Hijo de Dios. De alguna manera también la divinidad preparó el encuentro entre la Virgen María y José. No hubiese podido darse de otra manera si no hubiese tenido a una persona que generara cierta flexibilidad ante la sabiduría que María traía oculta y que solamente compartía con José. Así que en el momento que prácticamente le dicen que va a ser la madre del Hijo de Dios, ella sentía que había logrado llegar al punto para lo cual fue preparada, ¿ya? Pero su temor de mujer, de ser también tan joven y comprometida, y prometida a José, siendo un hombre mayor, también podría gestar una desconfianza, un temor. Podía presentarse un José que ella no conocía, y tenía esa dualidad, ese miedo. Pero en cierta forma los ángeles, los maestros, de alguna manera la prepararon diciéndole que ellos se iban a encargar de liberar de piedras el camino para que el Hijo de Dios bajara. Entonces, desde este punto de vista, María también se fue en este trayecto, se fue a visitar a su prima, ya, a su prima Isabel. Y su prima era una mujer de edad, digamos que estaba como José, ¿ya? Y no podía quedar embarazada. Lo habían pedido mucho, tanto así que su esposo, que era un gran miembro también de la iglesia a la cual ellos pertenecían, le pidió con todo fervor tener un hijo. Y se le presentaron nuevamente los ángeles maestros, seres de luz, al esposo de Isabel, y le dijeron que iba a tener un hijo, por el cual le iba a tener que poner el nombre de Juan. Juan iba a preparar el camino para la llegada de Jesús en cuanto el maestro despertara, ¿ya? Porque antes de despertar a la conciencia espiritual, hay una preparación previa, que es una formación de todo lo que va a implicar conllevar a la transformación de la misión misma, que se los voy a comentar un poquito más adelante. Bueno, en esta preparación, María fue a ver a su prima, y el primer milagro se dio, que fue que prácticamente Isabel, con una edad muy avanzada, en la Biblia y en los Nuevos Testamentos creo que dicen alrededor de 40, 50 años. En realidad, Isabel tenía 60 años. Era mucho más avanzada. Y su marido también era de una edad avanzada. Entonces, cuando el marido de Isabel le comunican esto,
prácticamente él quedó deslumbrado, impactado por todo el amor incondicional, por toda la sabiduría, por todo lo que le estaban diciendo en ese momento, que quedó sin hablas, sin poder hablar. Y Isabel fue tocada energéticamente y quedó embarazada. En este trayecto en que María va a ver a su prima, también siente que tiene que ir por una misión muy importante, porque en cierta forma María, al ser la madre compasiva y la preparación que venía teniendo, necesitaba tocar el vientre de su prima para darle la bendición de la Madre Universal a Juan, y para que su madre Isabel, pudiese sostenerla. Porque María, desde muy niña, como les dije, también fue bendecida por la divinidad, y siempre la llenaron de el amor incondicional del Padre y de Gaia, la naturaleza madre, que prácticamente fue una madre desde los inicios. Entonces tenía que bendecir a esta madre, a su prima, que tenía mucho temor, que tenía mucho miedo, que había mucha dualidad en ella, pero que era importante que María fuera la templanza y la contención de Isabel para la gran madre que iba a tener que formar, al que abriría el camino y limpiaría un poco las aguas para la llegada del hijo de María, ¿ya? Que era Jesús. Entonces, cuando se dio este encuentro, ellas también tuvieron una conversación muy importante, en donde en todo el embarazo, Juan, en el vientre de Isabel, nunca se manifestó, hasta que prácticamente María cruzó los ojos con Isabel. Ahí saltó recién, y por primera vez Isabel sintió la energía materna, ese amor incondicional que solamente da un hijo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en cierta forma, María fue como ser el puente activador que iba a ayudar a despertar la maternidad de su prima. Y para preparar un poquito, en el sentido de toda la formación que iba a tener, que tenía que darle a Juan, ¿ya? A ver, voy a responder una pregunta antes de seguir. Ana Teresa, Charito, ¿qué significa que Isabel fuera tocada energéticamente? Es decir, que prácticamente Isabel fue preparada por la divinidad, por las energías sutiles, por la fuerza que existe. Obviamente, se da la concepción entre el hombre y la mujer, es decir, tuvo relaciones con su marido, porque eran pareja, ¿no es cierto? Pero al momento de la penetración, ¿cómo se le llama? Era energía sexual sagrada, es decir, hacían el amor que envuelve la fuente divina cuando tú logras emanar toda la energía, que no es un tema de placer de cuerpo, sino que es la conexión del alma suprema con la energía suprema, ¿ya? Es decir, que prácticamente el marido de Isabel estuvo en el clímax energético máximo de conexión con esa fe, con esa necesidad de tener un hijo, de haberlo pedido, de estar ahí rezando, orando, como quieran llamarlo, de alguna manera, que llegó a la máxima energía de la fuente sin tema lujurioso, sino que bendecido, y entró la energía directa y la embarazó. A eso se le llama sexualidad sagrada, ¿ya? Eso también lo enseña María Magdalena, y las sacerdotisas de Isis enseñan ese manejo de energía. Y eso de alguna manera también lo aprendió Isabel, que se preparó en su juventud también con toda esta sabiduría, porque de alguna manera la divinidad preparó a todos ellos, porque todos se fueron encontrando, conectando, hicieron una gran familia, porque todos pertenecían de alguna manera, por alguna parte parental, con los esenios, con la comunidad, con el amor, con el servicio, con la comunidad, ¿ya? A eso se refería a Ana Teresa. Bueno, sigo. ¿Ya? Ya, como les decía,
María tuvo que ir al encuentro de su prima para bendecirla y para darle anclaje de que ella iba a ser la madre formadora de quien era el primer, ojo, el primer Mesías, el primer iluminado, el primer avatar que venía de padres de avanzada edad terrenales para preparar el camino de Jesús. Porque Juan el Bautista, al igual que Jesús, era su primera vida, ¿ya? Pero traía mucha sabiduría de información de la fuente, de la divinidad, de otros planetas, de otras energías, pero de eso vamos a hablar más adelante, para que no se enreden tanto. Y bueno, María abrazó, acogió, tocó el vientre de Juan, le dio su bendición de madre, le agradeció antes de nacer que iba a ser el que iba a liberar las aguas y que iba a preparar a la gente para poder ayudar a la gran misión que era despertar la conciencia y lo que venía a ser un poco su hijo, ¿ya? Pero en el momento en que se vieron, también Isabel detectó en los ojos de María que ella también estaba embarazada. Y prácticamente no solamente se activó el hijo de Isabel, sino también el hijo de María, que lleva muchos meses menos que María, o sea, perdón, que Isabel. Ambos se saludaron en el vientre energéticamente. Bueno, después María, obviamente, volvió a reunirse con José, porque los viajes duraban meses, porque tenían que atravesar desiertos y dunas y cuántos pueblos habían para poder verse. No podían tomar una micro. Ya, entonces, toda su venida, María, desde ver a su prima, de haber bendecido ya a Juan, de alguna manera, la hizo venir pensando, orando, meditando, en cierta forma, la gran misión y la gran preparación que ella tuvo desde pequeña, de que iba a ser la madre universal y la madre del Hijo de Dios, ¿ya? Y la madrina de Juan, porque María era la madrina de Juan. Entonces, en cierta forma, ya tenía un hijo que era Juan. Bueno, llegó el encuentro con José y José en un primer instante notó inmediatamente que María estaba embarazada. Cuando vio que María estaba embarazada, él cayó de rodillas y besó sus pies. Eso fue la reacción de su alma. Después, obviamente, entrando en la reacción del ego masculina de alguna manera, se enfureció, se sintió denigrado, sintió que María le había sido infiel. Y María trató de hablarle, pero todo en este viaje que en cierta forma María venía haciendo, ya sabía que se iba a dar un encuentro un poco no muy positivo. Pero los ángeles, de alguna manera, los maestros, seres luz, como quieran llamarlo, la preparó para decirle que confiara en la divinidad, confiara en Dios. Y ella iba confiada completamente, respetando el tiempo de José. De alguna manera, el ángel Gabriel, el mismo ángel que se le presentó a María, como se le conoce, se le presentó a José y le dijo que no tenía que temer, que María aún era virgen, pero que había sido bendecida y tocada por la mano de Dios, y que él era el encargado de formar al Hijo de Dios. No podía haber elegido a otro. Y en ese momento José sintió mucha nostalgia, mucha pena, mucha culpa, por cómo su ego patriarcado tuvo más peso en el momento, sabiendo que él tenía una formación de que en algún momento él también tenía una misión importante cuando se le presentó ser el tutor de María, y que prácticamente cuando sus corazones se respondieron de alguna manera a este amor tan desigual en edad, ¿ya? Y se estaba presentando la misión.
Efectivamente, José buscó a María, le pidió disculpas. José nunca tuvo ningún ego tan grande como para no poder reconocer cuando se equivocaba. Era un hombre muy humilde, muy noble, siempre buscaba la justicia, el equilibrio. Por lo tanto, no podía tener mejor papá físico, Jesús. Y María se sentía muy orgullosa, muy honrada de que este hombre protegiera a su familia. En fin, después de todo esto, se tuvieron que trasladar, tuvieron que viajar mucho, porque empezaba ya la persecución, ya se sabía que iban a nacer el Hijo de Dios, porque estaban en las Escrituras y es algo que venía pidiendo mucho el pueblo y que también los sabios de la época manejaban con el misticismo y con toda la energía y todo el conocimiento oculto que le guardaban al pueblo, pero que ellos sabían que sí se iba a dar. Y el pueblo también tenía fe de alguna manera y también sabía que se iba a dar este cambio, pero no sabían por dónde y cómo. ¿Ya? En fin, María, dentro de la formación de Jesús, en el crecer del Maestro, siempre lo acompañó con gran devoción. Siempre su rol sabía de que iba a ser muy importante en los primeros cimientos de formación de Jesús. Porque Jesús era hombre. Y en la época, ser hombre significa ser muy radical, muy patriarcado, muy de otra manera. Porque pese a la formación noble que tenía José, José también tenía que enseñarle a su hijo a seguir ciertas normas o ciertas reglas, ¿ya? Y rompió muchas reglas, José. Entonces, por lo tanto, de alguna manera María hacía como el puente a la transformación. No eran reglas rotas, eran transformadas. Y María siempre María fue la primera que le enseñó a Jesús cómo comunicar el mensaje de Dios al pueblo. Porque cada noche María le leía un cuento a Jesús, pero le contaba un cuento en base a hechos reales de la vida cotidiana del pueblo. ¿Ya? No le contaba historias de ciencia ficción. Los cuentos de María era desarrollarle la formación de valores mediante la libertad de ver la vida real y preparando también su corazón ante la compasión, la observación y la sabiduría que está en el viaje de la vida, no tan solo en los libros. Entonces María fue la primera que le enseñó a Jesús a hablar con parábolas, con cuentos, para que la gente entrara a descifrar suavemente el mensaje y que no fuese un impacto chocante como que te quiero implantar una idea. No, te cuento la realidad y busca, indaga, examínate y tienes la respuesta. Entonces María fue formando a Jesús en esto. Y esto lo aplicó Jesús en todas sus charlas. Prácticamente, Él le enseñó cómo entrar en comunicación desde el corazón de la nobleza que solamente la mujer tenía. ¿Ya? A ver, acá me llegó otra pregunta. Charito, ¿vos crees que María pudo haber sido abducida cuando se embarazó? ¿Se puede pensar en eso? Mira, si tú lo quieres pensar en eso, estás libre de hacerlo. Porque te dicen muchas cosas, ¿ya? Pero la energía existe en todo. Puede ser. Yo no puedo dar fe de eso porque no lo sé y lo que yo canalizo y lo que he hablado con María es lo que estoy transmitiéndoles, ¿ya? Pero puede ser una forma tal vez de transformar, como hacía María, el mensaje para poder entenderlo. Tengan claro que María se acostó con José, pero cuando uno maneja un poco más lo que es el manejo de la energía sexual sagrada, entiende muchas cosas porque también todas las mujeres y los hombres tenemos la capacidad de tener el manejo de la energía sagrada de la energía sexual sagrada.
ya que para esos tiempos era como llegar a la iluminación mediante la conexión de almas, ya, pero que no a todo el mundo le gustaba esos temas y lo confundían con prostitución, ya. Pero Verónica, te lo dijo a la libertad tuya, en verdad, ya. Porque, como les digo, todas las charlas están siendo canalizadas y son las conversaciones y la información que yo recibo y la que entrego. ¿Ya? En fin. Pero puede ser un bonito cuento, de alguna manera, para embellecerlo y tratar de entenderlo desde lo racional. Porque si lo tratamos de entender desde otro punto, nos cuesta un poquito imaginar. Porque, en verdad, ellos se unieron antes de casarse. Sí, Rosy. José y María se unieron antes de casarse. Esto se dio en lo que se llama en un viaje astral. Ellos físicamente no estuvieron juntos, María y José, pero sí estuvieron juntos en un viaje astral en donde tuvieron la fusión de la sexualidad sagrada. Y María se embarazó. ¿Ya? Eso es importante. Porque, Verónica, si escuchas el video desde el principio, hablé de que se le dice Virgen María para diferenciarla de las otras Marías y porque antiguamente a todas las mujeres vírgenes jóvenes que todavía no estaban casadas y no estaban embarazadas se les decía virgen, perdón, se les decía María. Entonces María es como decir virgen, ¿ya? Entonces quedó con el nombre de María. Entonces, y María se llamaba Marián, María Marián, pero quedó como María porque prácticamente sonaba igual. ¿Ya? Así que eso. En fin, como les decía, la formación de María y el aporte de María a Jesús fue generarle la templanza, la compasión, la tolerancia. Porque Jesús, como dijimos, era un avatar, nunca antes había encarnado en esta tierra, no sabía cómo se manejaban los humanos en esta tierra y venía prácticamente con una fuente de energía de amor incondicional que costaba muy difícil para él entender toda la sabiduría que tenía en un cuerpo que si le pegaban sentía dolor y todo su ser le decía que ese dolor era parte de su transformación, de su misión. Entonces María fue un gran apoyo para que Jesús entendiese su misión en ese cuerpo, porque la divinidad lo que quería, por ejemplo, por decirlo, con Juan, con María Magdalena, con Jesús, con Buda, con Krishna, con todos los encarnados que han venido a generar algún aporte en el despertar de conciencia, es que nos viésemos reflejados, capaces de llegar como humanos a ese nivel de conciencia de humanización en despertar el poder del Dios o la diosa que llevo dentro. Lo hizo a través de María, pero desde la sutileza del amor incondicional compasivo de una madre que acoge, que siente, que lee todo en sus hijos, no solamente lo que verbaliza, sino lo que emana de sus ojos, lo que emana energéticamente. María leía la energía. María tenía ese gran don y esa gran capacidad. Entonces también ayudó a que todos los dones que traía Jesús los fuese canalizando, los fuese puliendo, los fuese transformando. Ya fue su gran maestra, María. De hecho, a medida que Jesús iba creciendo y se iba empoderando más con la energía divina, prácticamente ya era un crístico, ya pasó a ser un Cristo, ya como que separa la energía masculina de alguna manera, que la trabaja, la potencia y la desarrolla con María Magdalena, que era su reflejo en mujer, la diosa que también estaba preparada para acompañarlo en una etapa en donde María en algún momento tenía que sufrir la misión más importante y la parte y la emoción que más nos cuesta desde el punto de vista de una madre, ya, porque aunque fuese
como se le llamaría hoy en día, un vientre de alquiler, un vientre subrogado para esa época, sentía todo lo que estaba pasando dentro de ella y estuvo conectada con Jesús todo este tiempo. Y Jesús le pidió que la acompañara en todo su proceso, pero que también se preparara como madre, porque en algún momento ella la iba a acompañar hasta cierto punto de su viaje como su compañera, como su maestra, preparándolo, y después le iba a tocar el viaje a María Magdalena, seguir preparándolo como hombre para dejar un linaje, un legado, ¿ya? Pero María, su madre, también estuvo muy ligada a preparar a María Magdalena cuando le fuese entregado a ella la batuta de seguir acompañándolo, digamos que en las etapas más difíciles. Ya prácticamente le entregó la batuta. Hasta acá yo llego. Yo le entregué todo lo que podía entregarle a mi hijo y ahora me falta prácticamente cumplir la misión más dolorosa, que es el desapego con amor. Desapegarme de él porque yo le entregué todas las herramientas, le entregué todo lo que podía para poder llegar lo más preparado a la gran misión que es despertar a toda una humanidad. Y de hecho, cuando María ya sabía que había aparecido María Magdalena y que ya se había dado un encuentro de miradas entre Jesús y María Magdalena, María, la Virgen como se le conoce, pero María, la Madre de Jesús, ella ya se estaba preparando porque ya se venía su gran prueba de amor, que era dejar a su hijo, dejar que su hijo partiera la parte más compleja y dolorosa. Pero dentro de este camino de formación, de amor, de entrega, de ser la gran maestra del amor incondicional que le enseñó María a Jesús en esta tierra, fue prácticamente feliz, dichosa, porque sabía que ella había hecho todo, que le había dado todo el amor, que sabía que ella era una enviada, que era una encarnada, de alguna manera, así se les llama, para que no crean que estamos denigrando a María. Ella era una encarnada bendecida que la divinidad eligió para esta gran misión y que también ayudó a preparar a que Jesús generara ese amor incondicional por su pueblo, por el mundo. Incondicionalmente la divinidad entregó a su hijo, e incondicionalmente María entregó a su hijo, y María Magdalena entregó a su compañero para poder generar este movimiento telúrico que nos quitaban un poco la venda de los ojos, de que aún en el lecho de muerte, como se le llama, que no es así, el amor sigue vivo. Somos energía transformadora. Pero en fin, no me quiero adelantar todavía a ese punto. En el momento en que María ya sabe que le queda poco con su hijo, ella empieza a entregarle mucha sabiduría de lo importante que es también entregarle la palabra a la mujer. Y le pidió de alguna manera que a su compañera le entregase la información porque tenía la sensibilidad de poder seguir el legado, la misión que venía cumpliendo la Virgen María en compañía de Jesús. Y ella iba a poder generar también una comunidad que iba a ser fiel al verdadero sentir sensible de dulzura, de amor incondicional, de equidad en los géneros para la época. Y como Jesús prácticamente invitó a su Madre María a acompañarle todo el tiempo, porque le pidió desde muy pequeño que siempre lo acompañase a todas partes, a menos que en cierta forma tuviera que tener un encuentro único con su Padre, que aquí hablamos ya de la divinidad. Porque si María sabía muchas cosas, no lo iba a poder soportar en el viaje de sostener a Jesús. Y María, la Madre de Jesús, era la templanza.
era la compasión, era la diosa, el amor incondicional. Y ese amor incondicional no podía ser resquebrajado por detalles dolorosos que él iba a tener que vivir en el cuerpo físico, que para la madre es tan fuerte. Entonces, ese punto de trayecto se le otorgó a María Magdalena. ¿Por qué María Magdalena? Porque, como dije en la charla anterior, María Magdalena era una sacerdotisa que venía preparada cómo equilibrar las energías masculinas cuando estaban bloqueadas, cómo ayudar un poco a desbloquear, a subir la energía con la sexualidad sagrada, y fue la compañera que Jesús eligió, que estaba al mismo nivel energético y que ambos visionaban y visualizaban las capacidades que podían ayudar en el aporte a la comunidad, al pueblo, para que saliera de la esclavitud. ¿Ya? Es decir, no tenían secretos para el pueblo, les enseñaban todo. ¿Ya? Y Jesús también entrenaba a María Magdalena, que si quieren saber un poquito más de María Magdalena en su rol con Jesús, pueden consultar en la charla donde hablo de María Magdalena. ¿Ya? Pero vamos. Dentro de este proceso de cambio de rol, María aún así dio un paso atrás, pero siempre observando, preocupado, hablando siempre con María Magdalena, informándole, que ella le informase cómo se encontraba, cómo estaba. También fue gran intermediaria en calmar a sus discípulos, ya, porque los discípulos no veían con buenos ojos a María Magdalena, y eran por un tema de patriarcado energético, y por que María Magdalena, al igual que la Virgen María, como la Madre de Jesús, tenían una sensibilidad muy diferente, ¿ya? En cierta forma, estas dos mujeres tan importantes en la vida de Jesús ayudaron a prepararlo para el momento más doloroso. Pero antes de que Jesús fuese juzgado y fuese crucificado, como se les dice, pidió tener un pequeño encuentro con María, con su madre. Y en ese encuentro hablaron mucho. Hablaron de cómo ella le ayudó, de cómo ella lo formó. Y en esa charla, él le pidió, desde su más profundo corazón, agradecido, de que viera lo que viera, sintiese lo que sintiese, pasara lo que pasara, nunca perdiera la fe en Dios, en la divinidad. María, con los ojos cristalinos en lágrimas, le dijo que eso jamás pasaría, que su fe moriría con ella, pero que lo entendiese de que iba a ser muy doloroso para ella, porque prácticamente le estaban sacando el corazón. Sabía la misión que tenía su hijo, y aún así, tal como lo recibió, lo entregó. En ese sentir, en esa charla, Jesús le pidió a María que por última vez le contase un cuento. Y luego que María le contase un cuento, Jesús le dijo, ahora yo te voy a contar un cuento. Y es que tú vas a estar al lado mío cuando tengas que partir. Y vas a ser la primera arcangelina, diosa del reino de mi Padre. Bueno, se dio este encuentro entre madre e hijo antes de que pasara lo que todo el mundo sabe, o lo que por lo menos han querido plasmar. Y María vivió todo el proceso de forma muy cuidada en el periodo de la crucifixión, pese a que ella quería estar en primera fila, ahí sosteniéndole. Jesús le dijo que no, que ya había sufrido bastante, que no necesitaba torturarse más, que lo que iba a pasarle le iba a pasar a su cuerpo, no a su alma ni a su espíritu.
que por lo tanto no era necesario que se flagelara con ese dolor. Aún así, María se ocultó en todo el proceso. Ahí, ustedes saben, las madres se ocultan siempre. y siguió todo el proceso, toda la agonía, todo el calvario, sintiéndolo como una contracción, una tras otra. Y sintió todos los dolores, al igual que en el parto, todos los dolores del nuevo parto, porque Jesús iba a nacer a las alturas del cielo. Entonces lo hizo, y María Magdalena la divisó, porque María Magdalena acompañaba junto a Jesús y a otras mujeres todo el proceso. Y prácticamente el pañuelo que dicen que le ponen a Jesús cuando le seca el sudor, es un pañuelo que María, su madre, le pasó a una de las Marías y le secó el rostro para darle el último beso a su hijo. Es decir, ella aspiró con su aroma, impregnó ese pañuelo e hizo secar con su pañuelo a su hijo para que se fuera con el último beso de su madre antes de este proceso. ¿Qué más? Bueno, después cuando pasó lo que pasó, y todo el mundo sabe que se dio la crucifixión, cuando Jesús dice: María, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, se malinterpreta en el sentido que Jesús le estaba entregando a Juan, a uno de los discípulos que él tenía, a María, para que fuese madre de él y él la cuidara como hijo. En realidad, esas palabras son puestas desde la divinidad mediante la voz de Jesús para decirle prácticamente: María, tu hijo ha vuelto a nacer, sigue siendo tu hijo, y tú eres la madre que estará en las alturas al lado de tu hijo. ¿Ya? Pero la Biblia lo llevó para otro lado. Que también está bien, porque en cierta forma María, dentro de ese proceso, estuvo sintiendo todo, palpitó todo, y le costó bastante asimilar un poco el sacrificio, como le llaman todos, que en verdad no fue un sacrificio, porque era un plan divino que estaba planificado para despertarnos. Y ella, con su gran amor, con su gran dulzura, acogió a su hijo, le cerró los ojos y lo acunó en sus brazos como la primera vez que llegó. Porque Jesús llegó en un lugar humilde y se fue humilde. De alguna manera, María, todo el proceso que hizo del Calvario, prácticamente todo el tiempo fue rezando, porque Jesús, como le había prometido, ella nunca iba a perder la fe. Nunca negó a Dios, nunca negó la misión de su hijo, nunca negó. De hecho, cuando prácticamente acaba todo esto y empieza la persecución a los apóstoles y a las discípulas, uno de los apóstoles le dice: María, acabó tu misión, puedes descansar. Y la Virgen María, sorry que le diga Virgen María, pero así lo conocemos todos y es más fácil para todos entender. Le dijo: no, mi misión recién comienza. Y María Magdalena le dijo: sí, María, nuestra misión recién comienza. Así que por lo tanto, María Magdalena, la Virgen María, se fueron, viajaron para salvar el linaje de Jesús, que también era una hija. Las mujeres, la tríada de mujeres, para poder compartir el verdadero mensaje de amor, de libertad, de paz, de compasión, y del Dios y la diosa que habita en cada uno, que esto es un cuerpo, es una materia. Pero la gran misión y la gran enseñanza de María la Virgen es el desapego con amor.
Nuestros hijos son prestados, los podemos amar, los podemos guiar, los podemos cuidar, pero no podemos quitarle ni esclavizarlos, ni tenerlos en una burbuja de que no vivan la experiencia de la vida, porque eso es su misión espiritual, aprender en el camino con los pasos que dan. Y ese es el verdadero mensaje que María enseñó y entregó con su gran visión, con su gran amor. Por eso se dice que cuando tienes algún problema con un hijo, encomiéndalo a la Virgen María, que se cubra con su manto, y prácticamente se genera el milagro. Pero María siguió su camino con María Magdalena, con Sara, conoció a su nieta, viajaron bastante y prácticamente María nunca se encontró el cuerpo de la Virgen María, no tiene ningún lugar donde pueda estar, porque tal como se lo prometió su hijo y como se lo prometió la divinidad en esa charla privada que tuvieron, ella subió a los cielos en cuerpo y alma, porque esa era su misión, encarnar, preparar al Hijo de Dios y nuevamente subir a las alturas junto a su hijo, porque ahí estaba su hijo. Bueno, eso es un poco la gran historia de María, una mujer maravillosa, una gran maestra del amor incondicional, de la compasión, de la preparación para las mujeres en torno a cumplir la misión de madre, que es guiar, cuidar, entregarle todas las herramientas a los hijos y prácticamente después generar el desapego con amor, confiando en la sabiduría que le han entregado para poder resolver todo lo que tienen que resolver y cumplir lo que tengan que cumplir. ¿Cómo vivió María la resurrección de Jesús? María sabía mucho antes que Jesús iba a resucitar, Verónica. Lo vivió con gran fervor, porque prácticamente Jesús tenía la capacidad de hacer viajes astrales energéticamente. Nosotros recién estamos aprendiendo un poco del viaje astral, pero eso ya se daba en la época de Jesús. Jesús tenía esos dones y se los enseñó a algunas discípulas, a las mujeres más que a los hombres, porque podían manejarlo de mejor manera desde el corazón. Y Jesús visitaba todas las noches a su madre para contarle un cuento, y María para compartirle también cómo estaban ahí. También Jesús tuvo encuentros con María Magdalena astralmente, después de haber trascendido a la luz. A ver, Ana Teresa, Charito, ¿María no ha vuelto a encarnar? Sí, María ha vuelto a encarnar, pero esa información no se las puedo dar. La resurrección como tal no existió, ¿verdad? No, Rosy, la resurrección como tal no existió. Es una forma como lo trataban de racionalizar para que fuese menos chocante o pudiesen entenderlo, ¿ya? Porque hasta ese punto nos creían un poco tontos, que no podríamos entender la verdad de la sutileza y de la suavidad de las formas. Pero es una forma que todavía para algunos le acomoda desde la racionalidad de entender la lógica. Pero en verdad prácticamente el cuerpo se desintegra. Somos tierra, nacemos de la tierra, volvemos a la tierra. Es la esencia de nosotros, por eso tenemos que cuidar esta tierra, de alguna manera. María vivió feliz, contenta, llena de gozo. Disfrutó un corto tiempo, no un largo tiempo, pero disfrutó de su nieta Sara. Le entregó toda la sabiduría, toda la información que ella tenía, que era la compasión, el amor incondicional, la conexión con los animales, el poder manejar el reiki a través de las manos, la importancia de la tierra, de trabajar la tierra, de amasar, de estar. María era una mujer muy noble, de mucha conexión con la tierra. Y José también, por lo tanto, ambos hicieron un gran equipo para formar a Jesús en un cuerpo y en una vida que jamás había venido. Entonces tú cumplió con gran alevosía su gran misión. María fue una mujer maravillosa, pero que prefería estar un poco tras bambalinas, como sería en estos tiempos,
porque el protagonista de todo era su hijo. Y ella iba a estar ahí, a la sombra. Fue su primera escolta, su primera maestra. Ella trató de defenderlo de muchas cosas, pero también entendía en ese rol de madre cuando quería defender, cuando le hacían bullying, cuando era niño a Jesús. Iba con todo el fervor de rescatar a su hijo, pero su divinidad, su amor, su misión, su sabiduría la detenían de decir, no puedo, porque él tiene que prepararse para lo que viene. Y si no sabe defenderse, no lo va a poder hacer, no va a cumplir su misión. A ver, Dina, si no resucitó, ¿qué pasó entonces? Dina, tienes que ver el video desde el principio. La verdad, prácticamente Jesús, al igual que María, subió con cuerpo y alma. Desapareció el cuerpo, desapareció el alma, energéticamente, astralmente, en otros planos dimensionales, porque se ocupaban esas formas. Se hacían sincronías en tiempo y espacio, se manejaba la energía. Por algo también Jesús, dentro de sus grupos de apóstoles, de discípulos, tenía grandes sacerdotes y grandes sacerdotisas para poder trascender ciertas cosas. A ver, Rosy, Charito, ¿qué hay de cierto en que María junto al arcángel Rafael tienen a cargo la sanación de nuestro mundo? Sí, es muy cierto, Rosy. Son la primera línea que está ayudando a sanar un poco los karmas de liberación. El arcángel Rafael, por excelencia, es un gran maestro sanador. Él ayuda, es un gran médico del cielo. Tiene a su cargo una huésped maravillosa, porque en realidad ellos también hacen la labor, no solamente el arcángel Rafael. ¿Ya? Pero sí, es verdad que María es la que ayuda a sanar las emociones que todavía no logramos trascender, y ella siempre vela por nosotros y está muy unida con Gaia, con la Madre Tierra, en comunión. Prácticamente la Virgen María en cuerpo físico representaba también a Gaia, una madre noble que nos entrega este mundo con grandes riquezas, que está a disposición de nosotros y depende de nosotros cómo la tratamos. Verónica Tejo, ¿María tuvo más hijos? Sí, tuvo más hijos, tuvo un hijo más, pero con José, ¿ya? Se llamaba Santiago. No se habla mucho de Santiago porque prácticamente él se dedicó a plasmar todo lo que tenía su madre, adquiría de sabiduría y lo que aprendió de su hermano, pero María le pidió que lo hiciese todo bajo mucho sigilo, mucho secreto, para que no pudiese estar más expuesto, ¿ya? La acompañó mucho Santiago, pero en algún momento también María hizo el mismo proceso que con Jesús, desapego con amor, sigue entregando el camino, sigue hablando desde la palabra del sentir, porque solamente nosotros que fuimos la familia interna conocemos mejor que nadie a Jesús. Eso. Pero no se habla mucho de la familia porque la han dejado muy, muy guardada. Prácticamente lo que se sabe verdaderamente de María es todo canalizado. Y no a muchos les sirve que también se hable de la gran misión de la madre, que tiene que ver con el desapego con amor, que es prácticamente el gran karma que cargamos todos y que nos cuesta en relación al desapego con amor de la materia, porque este es un vehículo que nos sirve, que nos aporta para poder lograr lo que tenemos que lograr, nuestras misiones, nuestro propósito en la vida, nuestro viaje, que cual tenemos que respetar, cuidar, bendecir y agradecer, pero que en el momento no tengamos miedo de dejar este cuerpo para trascender y llevarnos solamente nuestro viaje en nuestro corazón y seguir nuestro viaje en otros planos dimensionales. Esa era la gran misión que entregaba María, el mensaje de María. Bueno, chicos, chicas, háganme preguntitas, porque en verdad creo que abarqué todo lo que sé de María, todo lo que me explicó María, el sentir de María. Por si me cayeron algunas lagrimitas, pido las disculpas, pero canalizar con esta mujer maravillosa, con el gran amor que ella tiene y lo que ella sigue haciendo por nosotros cada día, que nos escucha, que es una madre maravillosa, que
el Ave María, el Aleluya o todas las cosas que se han creado en torno a ella es una extensión de nosotros las mujeres también. A ver, Rosy, en algunas historias se dice que José de Arimatea sacó el cuerpo de Jesús para que no lo destruyera. ¿Qué hay de eso? ¿Era el compañero de María después que murió José? No, no era el compañero de María después que murió José. Jesús o sea, María se volvió a casar, pero no sale, nunca ha comentado el nombre verdaderamente, porque para ella no fue relevante. Para ella el gran amor de ella fue José, por todo lo que le entregó, por todo lo que le enseñó, sin desmerecer a su otra pareja, pero para ella José, ella habla mucho de José, nunca ha hablado más de otro hombre. Sí tiene otro hijo que tuvo con José, con el verdadero José. ¿Ya? Y no, el cuerpo de Jesús nunca fue sacado por nadie físicamente, pero sí fue rescatado energéticamente. ¿Ya? Es como cuando a veces, no sé, pues ustedes dejan una cosa y se les pierde y desaparece y después se acuerdan y vuelve a aparecer por otro lado. Compañero como amigo. puede ser, pero esa información no me la ha dado María Rosy, entonces por lo tanto no puedo decirte algo que no es, si ella no me lo dice. Su gran amor para ella y las canalizaciones que hacemos con María prácticamente son de José, el gran amor, el respeto, el cariño y la admiración que siente por José, para ella fue todo. Y le tiene mucho agradecimiento a él, porque prácticamente la hizo una igual como compañero y compañera. Eso. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, simplemente que sepan que ella siempre las escucha a las mujeres y a los hombres también, ¿ya? Porque todos tenemos nuestro lado femenino y nuestro lado masculino, ¿ya? Ella fue una gran líder para su época, pero fue una líder pasiva, fue una líder silenciosa, sembraba su semillita, conversaba mucho con Jesús, le enseñaba a Jesús cómo transformar sus palabras para que fuesen bien recepcionadas por los niños, por las mujeres. María influyó mucho en que Jesús tuviese mucha conexión con su niño interno y que también le llegara el mensaje a los niños, porque prácticamente ellos iban a ser el futuro del mantener también la chispa divina en ellos para la transformación. María de alguna manera fue una gran maestra jardinera o educadora de párvulos. No sé si sabían eso. María reunía a los niños para que contarles los mismos cuentos que le contaba a Jesús todas las noches. Los apóstoles que tenían hijos de alguna manera, que también tenían a sus mujeres de alguna manera aisladas, alejadas de este mundo con los discípulos, con el Maestro Jesús, María los incorporaba y también le entregaba un mensaje, le enseñaba su sabiduría a los niños, a las madres, a las mujeres, de lo importante que es ser una compañera con sabiduría para sus compañeros en el apostolado, ¿ya? Y ahí se formó también los dos discípulos, pues, discípulas y discípulos. María fue la gestora y después la entregó la batuta a María Magdalena. A ver, Patricia, Santiago, hijo de María y José, dejó descendencia. Tengo entendido que José también dejó descendencia, pero no se habla mucho de la descendencia de José, porque prácticamente cuando José se comprometió con María, estaban todos los hijos de José muy grandes, prácticamente todos casados o incluso tenía nietos José. Por lo tanto, no era un tema muy destacado para la época. Eso. Rosy. Yo de nuevo. Ok, no hay problema. ¿Qué hay de cierto en que María se interpuso entre la espada de la justicia y la tierra para aplacar la destrucción, ahora en estos tiempos que estamos viviendo? Rosy, a ver, la verdad, no sé mucho de esto que me comentas acá, porque María siempre
ha estado vigente en todas las transformaciones, en todas las camadas de niños especiales que llegan a este mundo. De hecho, María es una arcangelina, es la primera arcangelina que la divinidad coronó para ser la encargada de la preparación de los niños que llegan a la tierra en cada despertar de conciencia. ¿Ya? No me cabe duda que a lo mejor no hablo de María, la madre de Jesús, sino que de María Magdalena. Es muy probable que se ponga entre la espada de la justicia y la tierra, porque María Magdalena tenía una personalidad y un perfil que María, la madre de Jesús, no podía. Por eso, en cierta forma, la divinidad, siendo tan sabia, preparó a dos mujeres que se complementaban mucho en la formación de la preparación del Maestro Jesús. María desde su amor incondicional, desde la compasión, desde abrirles nuevos caminos de cómo comunicar el mensaje tanto a los niños como a las mujeres y a la gente del pueblo que no estaba con tanta instrucción en base a los libros o a tecnicismo, en donde María enseñó esa parte y preparó a Jesús para que pudiese entregar el mensaje a todos sin distinción alguna. Y María Magdalena, que en cierta forma ya empezó a ser como su escolta, su guardaespaldas, la mujer que no tenía pelos en la lengua de alguna manera en decir: yo sigo a Jesús, yo soy su compañera, él predica esto es, sin miedo a represalias. Ya, a diferencia de los hombres o los apóstoles, como dije en la charla anterior, que la mayoría temió mucho la persecución y negó y generó todo un ruido, ¿ya? Pero desde el punto de vista de que la fe de las mujeres en cierta forma eran mucho más fuertes que la de los hombres, de algunos hombres, porque José también tuvo gran convicción en la fe que tenía. A ver, Verónica, ¿es verdad que cuando se presenta la Virgen María huele a rosa? Sí, Verónica, por lo general cada vez que canalizamos con la Virgen María, la invocamos, a ella le encanta el aroma de rosas. Gran parte de las meditaciones o de del legado que le dio a Jesús cuando él hacía sus charlas es que María siempre decía que tenía que estar en la naturaleza. Y como Jesús en un momento tuvo que dejar a María para hacer una preparación en el desierto y grandes pruebas también, que fue como la primera vez en grandes lineamientos de tiempo que estuvieron separados, María le decía: cuando necesites de mí, hijo mío, vas a oler a rosas, llámame y yo voy a estar ahí contigo. Si hueles una rosa, soy yo, te estoy acompañando. Era la manera en que María viajaba astralmente también al encuentro con su hijo, y lo sigue haciendo cuando la invocamos y meditamos con la Virgen. Ella primero deja una estela de rosas y ya sabemos que está ahí acompañándonos, escuchándonos, y con su manto sagrado y con su aroma suavizando nuestro corazón si tenemos alguna penita que solo una madre con un amor tan incondicional puede resolver. Bueno, chicas, chicos, hasta aquí llego. Este tema me toca mucho cuando canalizo con cada maestro, con cada linaje energético. Se me mueven muchas cosas emocionalmente. Ellos entregan mucho cada vez que se meten en mi cuerpito para comunicar y hablar con ustedes desde su verdad, desde su palabra. Me agota un poquito sentir toda la emoción y todo lo que María representa, y un placer tener este cuerpo para que ella pudiese expresarle toda esta emoción y toda esta verdad. Me moviliza mucho porque siento todas sus emociones a piel viva. Ya es lo que pasa a veces cuando canalizamos con ciertos personajes tan maravillosos. Y agradezco tener ser este puente para que ella pueda meterse acá y expresarles, porque no soy yo la que habla, es ella a través de mi voz. Decirles un mensaje de parte de ellas, que los ama, que los escucha, que los siente, que no tengan miedo, que no tengan reparo en pedir por ella. Ella está feliz, está orgullosa de todos sus hijos, de todas sus hijas, sabe que están en un momento crucial de la vida, sabe que se viene un cambio maravilloso para todos,
sabe que algunos están pasando la noche del alma, como lo pasó su hijo en el desierto, en la cruz, pero está ahí al pie del cañón al lado de cada uno de ustedes, los ama, los bendice y solamente quieren que sepan que amen a sus madres, sean buenos padres, sean buenas madres, guíen, amen, sean el faro como ella fue de Jesús. Ella fue un faro, siempre. Y ese es el rol de la madre, ser un faro que ilumine el camino dentro de la oscuridad. Y la del padre, generar esa escolta, esa fuerza de protección, el guardián que está ahí cuidando de su mujer, de su hijo. Y bueno, si hay madres también que tienen que hacer el doble rol, bendecido por ese doble rol, porque tienen la fuerza, la capacidad y la sabiduría. No tengan miedo a sentir dolor, no tengan miedo a llorar, no tengan miedo a liberar, porque ella lo hizo, ella liberó, ella lloró, le enseñó también a su hijo a llorar, como hombre, le dijo, es bueno liberar. Hoy es un día muy especial también, hoy cumplimos 21 charlas en esta página, el 21 da el número 3, que es la triada, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y por eso en cierta forma este ciclo de 21 charlas la quería terminar con esta maravillosa mujer, con esta madre, con el cierre perfecto de la tríada entre María Magdalena, Maestro Jesús y la Virgen María, que prácticamente es el espíritu y el corazón representado en todos la humanidad, y que representa también a Gaia, a la Gran Madre, que nos honra con pisar este suelo, que nos cuida, que nos bendice, que nos reta y que nos tiene a todos esos encuevaditos. Bueno, la mayoría, los que podemos también dentro de todo. Y el último mensaje que ella quiere dejarles a ustedes es que no se olviden de rezar el Ave María, porque el Ave María es un decreto de canto de apertura para que ella entre a sus vidas, a sus corazones y a su hogar. Y prácticamente quiero terminar esta charla agradeciéndoles. Volvemos el viernes, no, el lunes. Ay, ya no sé qué día es hoy. Bueno, volvemos el viernes, es lunes, ¿ya? Volvemos el viernes con más charlas espiritualmente. Feliz y agradecida que estén recepcionando tan bien estas charlas. Lo hacemos de corazón. Y por último decirles que gracias por estar, gracias por escuchar, gracias por abrir el corazón a escuchar a estos maestros que durante tanto tiempo querían que recibieran el mensaje verdadero de la misma fuente de ellos, sin matices prácticamente de cómo viene. Así que feliz de haber sido el puente, el vehículo para que ellos pudiesen comunicar su sentir. Y nos vemos el viernes con una nueva charla, nuevo ciclo de charlas importantes para el desarrollo de conciencia. Y nada, feliz, contenta, agradecida y bendecida de tenerlos a todos ustedes en mi vida en este momento tan importante y tan crucial en donde los maestros me pidieron que ya había llegado el momento de expandir la voz de la espiritualidad para todo aquello que quieran escuchar. Y para los que no, les queda el bichito para el proceso que les toca después. Así que eso, voy a ver si queda alguna pregunta, pero ya creo que me voy despidiendo porque tengo que canalizar algo con María en privado, porque la estoy sosteniendo y está con mucha agüita tratando de contar algunas cosas, y les voy a ir contando los mensajitos que la madre vaya contando para que ir ayudándoles si es algo que tenga que informar globalmente. ¿Ya? A ver, Patricio, muchas gracias, muy hermosa la charla, buenas noches. Gracias. Sí, 21 charlas. Gracias.
bueno, si hay más temas de Jesús, que vengan algunas preguntas, después haremos otra charla, porque hicimos una charla de Jesús Dina, así que igual revisa en los videos anteriores, ahí hay mucha información que hablamos del Maestro Jesús, que ya tuvo su charla. Gracias. Bueno, Charito, y el rosario resalto también. Sí, el rosario, bueno, representa también el rezo de la plegaria que hizo María, todo el calvario de Jesús hasta la crucifixión. El rosario son todos los rezos que María hizo para mantener en templanza a Jesús en su proceso más importante, para que no flaqueara, para que tuviera la fortaleza de ella como madre, de su rezo, de su oración, para poder llegar al final y al cabo de la misión. Yoja, ¿qué nos puede aconsejar? Bueno, como dije anteriormente, lo que ella me transmite, decirle a ustedes, a todos en verdad, sin distinción alguna, tanto a sus hijas como a su hijo, es: vivan en compasión, en amor, no juzguen, fortalezcan su fe, y no una fe en una religión humana, sino en la fe del sentimiento, de lo que borbotea desde sus úteros, desde la creación divina de su sangre. Ustedes, la llama de Dios habita en cada uno. Siéntanla, conéctense con ustedes en su interior. Por lo tanto, es muy importante eso, ¿ya? Así que practiquen la conexión con María, con Jesús o María Magdalena de la manera que ustedes sientan, resuenen. Si tienen un espacio sagrado, háganlo en un espacio sagrado, ya sea en la cocina, ya sea en su pieza, ya sea en un jardín. Ellos entregaban la palabra o comunicaban su sentir, su sabiduría en todos los espacios, no había solo un espacio. Así que, y si prefieren rezar un rosario, recen un rosario. Si prefieren rezar en la ducha, recen en la ducha, pero háganlo con la intencionalidad, no simplemente repetir algo. Lo más importante y lo que declaran estos grandes maestros de sabiduría es que no sirve de nada rezar si no lo siento, si no lo intenciono, si no creo en las palabras que estoy decretando y emitiendo. Esa es la verdadera fe, creer en lo que estoy diciendo, porque es lo que estoy sintiendo. Así que eso, un besito, les dejo un gran abrazo de apapacho de ella, que las cubre con su manto sagrado, esta y todos los días que les toque estar en este mundo maravilloso. Y hidrátense mucho, tomen mucha agüita, porque la madre tierra está liberando agüita, entonces se van a mover un poco las aguas. Y véanse, siéntanse y compartan el sentir, ¿ya? Porque no solamente son madres las que parían, todas somos madres, todas cumplimos un rol de madre protector y somos madres de nuestros propios niños interiores. Si somos madres y adultas responsables de nuestro niño interior, prácticamente va a equilibrarse tanto el niño, el joven rebelde y el adulto, así que no vamos a necesitar nada más que eso. Así que seamos madres con nosotras mismas, escuchémonos, hagámonos caricias como hacía María, contémonos cuentos maravillosos de la transformación del planeta, de que todo lo que está pasando tiene un fin y un plan mayor al despertar de conciencia. Así que eso, no tengan miedo, el miedo es solamente una energía emocional, como decía María, para atravesarlo y ser libre. Todos los grandes maestros, Jesús, María, María Magdalena, todos han tenido miedo. Y el miedo se ha transformado en un gran chispa de poder en el momento que han creído en ellos y lo atraviesan. Así que eso, un besito, muchas bendiciones, que tengan un bello descanso, que la Virgen María los cubra con su manto, que el Padre José también los bendiga con el contacto con la nobleza de la naturaleza, que el Maestro Jesús
su hermano los cuide, los cobije. Y los ángeles velen sus sueños. Ahora sí, me voy, porque me están pidiendo una canalización personalizada con la Virgencita. Los amo, los bendigo, cuídense, respétense, ámense y sean compasivos con ustedes. Bendiciones a todos.